13 de marzo de 1325, la fundación de México Tenochtitlán. Este evento llevó a crear el escudo de nuestra bandera, el águila sobre el tunal, la cual forma parte de nuestras raíces, y también esta ciudad representaba lo avanzado que estaban nuestros antepasados. 12 de abril de 1518, la conquista de México. Es el momento en el que Hernán Cortés llega al estado Mexica en nombre de Carlos I de España. Este evento afectó a México en dos aspectos, como la religión y el idioma, ya que antes la religión predominante en los indígenas era el politeísmo. Pero eso cambió con la conquista por parte de España, cambiando la religión politeísta al catolicismo. El otro aspecto que fue afectado por la conquista es el idioma, ya que con la llegada de los españoles implementan bruscamente el idioma español a los indígenas. La independencia de México es uno de los eventos históricos más importantes, ya que a través de este movimiento logramos conseguir nuestra libertad de los españoles. El Porfiriato, periodo de dictadura que influenció mucho en cómo es nuestro país, ya que debido a Porfirio Díaz hubo un gran crecimiento económico para el país, eso sí a costa de la gente pobre. 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana. Esta fue la lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz por el maltrato que causaba hacia los pobres. Se decide levantarse en armas y quitarlo del poder, finalizando así el Porfiriato. 5 de febrero de 1917, la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la norma principal y la que está establecida para regir jurídicamente encima de todo. Gracias a la Constitución existen las leyes en nuestro país tales y como las conocemos, llegando a ser un suceso muy importante. 3 de octubre de 1921 fue la creación de la SEP. Esta fundación fue de un gran paso hacia el futuro, ya que con la Secretaría podrían centrarse en cómo educar a las futuras generaciones, influenciando mucho al día de hoy en el aspecto educativo. Gracias a esta fundación, México ha avanzado considerablemente en el ámbito de la educación. 25 de agosto de 1925, la invención del Banco de México. Este acontecimiento fue muy importante, ya que se convirtió en el Banco Central de México, en una base de la economía mexicana como la conocemos hoy en día. Fue el primer paso para mejorar el aspecto económico de nuestro país. Expropiación petrolera. Este suceso fue un acto de nacionalización de la industria petrolera, ya que antes las petroleras más grandes de México eran extranjeras. Con este decreto, todos los bienes inmuebles e muebles forman parte de nuestro país, siguiendo también a crearse Pemex. Este evento fue importante porque México se libró de los explotadores extranjeros. Crisis económica de México de 1994. En diciembre de 1994 ocurre una crisis durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, que fue provocada por la falta de reservas internacionales, llegando a devaluar el peso y afectando a todo el pueblo mexicano, generando grandes heridas económicas al país. ¿Qué es ser mexicano? Es esa persona que no se rinde por el simple hecho de poder decir con orgullo, porque soy mexicano. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se me parece como un ser que se encierra y se preserva máscara del rostro y máscara de la sonrisa. Octavio Paz. El México también es esa persona hospitalaria que, aunque no conozca a la persona, puede decir las mágicas palabras de mi casa es tu casa. El mexicano es aquel que ve oportunidades donde no las hay y él mismo se hace sus propias oportunidades. Una de las características más notables y la que nos hace distinguirnos del resto del mundo conocido es que a pesar del aumento desorbitado de la población, de lo bajo salario de la mayoría de los mexicanos, de lo atrasado de la agricultura, de la aridez del terreno, de lo raquítico de la industria y de las inundaciones, siempre nos las arreglamos para vivir como reyes. Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia. El mexicano es esa persona chingona que no se raja y que aún en momentos de crisis haría todo por salir adelante. Octavio Paz. El México puede doblegarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. Octavio Paz. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera.
que es siempre desagradable. Por una verdad social, nos emborrachamos para confesarnos, ellos para olvidarse. Son optimistas, nosotros nihilistas, solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva, por lo tanto es irrefutable. El laberinto de la soledad, Octavio Paz. Estamos atorados en el presente como náufragos que han perdido el contacto con su pasado y no tienen visión alguna de su futuro. Guillermo Hurtado. La gente quiere aprender mucho de otros países, pero desconocen casi completamente del suyo. México es un lugar lleno de recursos naturales, tales como Biodiversidad. En México se encuentra representada el 12% de la diversidad terrestre del planeta, por contar con miles de especies de plantas y cientos de especies de anfibios, reptiles y mamíferos. Por esto es que se encuentra dentro del selecto grupo de países llamados megadiversos. el turismo en México proporciona una buena fuente de trabajo e ingresos para una nación. En México existen muchas playas hermosas como Puerto Vallarta y Cancún, a las que dan millones de visitantes cada año por sus majestuosos ambientes. Agua. México tiene actualmente 653 acuíferos, de los cuales 288 están disponibles, lo que representa solo el 44% de ellos. Lamentablemente la escasez y la contaminación son los principales problemas del agua en México. Ganadería. Este es un recurso muy natural para México debido a que tiene el 7º puesto a nivel mundial en lo que a producción de ganadería se refiere. La producción minera en México es una actividad económica de tradición, misma que tiene participación importante en la actividad económica nacional, ocupando así el primer lugar en producción de plata a nivel mundial, y también se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales. Entre las fortalezas del país destacan las siguientes fuentes de energía: generación potencial de energía eólica, generación potencial de energía hidroeléctrica y generación potencial de energía geotérmica. Hidrocarburos. En México la cantidad de petróleo existente es numerosa, siendo uno de los mayores exportadores de América Latina, en conjunto con Brasil y Venezuela. De igual manera, también posee otros hidrocarburos, como el gas natural. Agricultura. México es el principal exportador de aguacate en el mundo y sus cultivos principales son el sorgo, el maíz y el trigo, que cubren casi 50% de la superficie cultivada del país. Diversidad de ecosistemas. Debido a la diversidad de ecosistemas, México produce una amplia variedad de productos agrícolas. Las mayores extensiones de la superficie se dedican a la siembra de cultivos. Hay una gran variedad de peces que se pueden encontrar en aguas mexicanas, y su clima, posición global, lo hacen aún más abundantes. Entre los más importantes para su economía se encuentra el camarón, la mojarra, el huachinango, la sardina, el atún y el pulpo. Hay muchas montañas como el Xinantecatl, Sierra Negra, la Malinche, una gran cantidad de valles, muchos cenotes, volcanes activos como el Citlaltépetl, Popocatépetl, el Nevado de Toluca, volcanes inactivos como el Ceboruco, volcán de Colima, Paricutí, ríos como el Usumacinta, el río Bravo, el río Grijalva, mesetas, sierras y llanuras del norte, mesa del centro, meseta Purépecha, es una zona sísmica, contiene playas como la playa de Acumal, la playa Cicatela y playa del Carmen. La superficie aproximadamente del país es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Los datos demográficos más importantes de México son: Población total por género: 124.286.623 habitantes, de los cuales el 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. Por lo tanto, en México hay 64.3 millones de mujeres y 59.9 millones de hombres. la distribución por edad en México es de 0 a 14 años hay un 27.26%, de 15 a 24 años hay un 17.72%, de 25 a 54 años hay un 40.69%, de 55 a 64 años hay un 7.41% y 65 años y más hay 6.93%. La tasa de desocupación fue de 3.19%. Esta situación implica que en el país 3 de cada 100 habitantes de 15 años o más asegura estar buscando empleo sin conseguirlo. Esperanza de vida: 75.34 años es el promedio. En hombres, 72.8
y en mujeres 77.9. En México mueren aproximadamente 703.043 habitantes al año. Las principales causas de muerte son las enfermedades cardíacas, diabetes y tumores malignos. México tiene 1.224.169 inmigrantes, lo que supone un 0.99% de la población de México. La inmigración en México procede principalmente de Estados Unidos, el 73.81% de Guatemala y el 4.47% de España. En México la población indígena es de 7.382.785 personas de 3 años y más. Estas personas hablan alguna lengua indígena, las cuales las más habladas son el náhuatl, maya y tlaxcalteca. La tasa de fecundidad es de 2.2% y sigue disminuyendo. En México hay 528.678 matrimonios, los cuales van disminuyendo mientras que los divorcios van aumentando. El total de divorcios al año son 147.581. El 52.4% de México está casado o unido, el 34% está soltero y el 11% está divorciado o viudo. Según el censo de 2010, el 89.3% de la población es católica, el 8% protestantes y evangélicas y el 2.5% bíblicas o diferentes evangélicas. Sin embargo, con los años el número de católicos ha disminuido y los ateos y otras religiones ha aumentado. Ok. Bueno, los estereotipos que tenía yo de mexicanos en Francia era muy fiesteros, todos en burro con poncho y tomando siestas así al sol. Pero son como casi de caricaturas. Pero sí era como que muy fiestero o muy flojo o ese tipo de cosas. Y cuando, pues desde que llegué aquí, sí debería de como definir la personalidad de los mexicanos. Hay rasgos como muy específicos, que es una visión diferente de la vida y la muerte, como pasa el tiempo. Lo que les hace unas personas como muy resilientes. Siempre sí se puede, todo se puede. Siempre hay manera. Porque no pasa nada, ahorita el tiempo regresa, no pasa nada. Y del otro lado les hace a veces muy apáticos también, porque no hay nada urgente realmente. También tienen una apertura muy grande como que a los demás. Hay mucho, no sé, calor en los intercambios, especialmente cuando eres europea, como que te quieren conocer y todo. Pero sí es muy, muy cálido el ambiente y muy como que la importancia de la familia da una como noción de comunidad más marcada que en Francia, donde siento que es como más los individuos tienen sus circulitos, pero no se mezclan mucho, y aquí se siente mucho más no sé, mucho más cálido así. So in England, what we think about when we think of Mexicans or Mexico are like fiestas, quinceañera, parties, and then food. Obviously, Mexican food is a big thing. So tacos, quesadilla, burritos, even though I don't think those are Mexican, and then tequila, mezcal. And then for me, all the Mexican people I've met have been lovely, very friendly, and good fun. So yeah, that's what I think of Mexico and Mexicans.